¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la conexión que existe entre dos de las figuras más gigantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Pensemos en ellos como los pilares sobre los que se apoya buena parte de la historia de Israel, y lo interesante es que su historia, juntos, revela algo mucho, mucho más grande. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Por qué siempre que pensamos en uno, casi inevitablemente aparece el otro? A lo largo de la historia, de la teología, estos dos nombres van de la mano. Y no es ninguna coincidencia. Entender por qué están tan conectados es clave para entender toda la narrativa bíblica. Bueno, la respuesta en su forma más simple es esta. Por un lado, Moisés, él representa la ley. Es el fundamento, la base espiritual y legal que Dios le dio a Israel. Y por el otro lado está Elías, que encarna a todos los profetas. Él es esa voz potente, apasionada, que llamaba a la gente a volver a esa misma ley cada vez que se desviaban. Uno es, digamos, el arquitecto, el otro, el restaurador. Ok, para entender esto, arranquemos con el primer pilar, Moisés. Hay que entender que él no fue solo un líder, fue literalmente el forjador de toda una nación. Su propia vida empieza con un milagro. Lo rescatan de las aguas del río Nilo, y su nombre, Moisés, significa justamente eso, sacado de las aguas. Esto ya es una especie de profecía de su destino, ¿no? El hombre que fue salvado del agua se convertiría en el instrumento de Dios para guiar a todo un pueblo hacia la libertad, a través de las aguas del Mar Rojo. Pero el momento que lo define todo, el punto de inflexión, ocurre en el monte Horeb, frente a esa zarza que ardía pero no se quemaba. Es ahí donde Dios mismo le da su misión. O sea, él no es un líder que se autoproclama, es el enviado directo de Dios, con una misión clarísima, la liberación. Y su trabajo a partir de ahí fue una serie de actos que fueron formando la identidad de Israel, desde plantarse frente al faraón, pasando por ese cruce increíble del Mar Rojo, hasta sostener a toda la nación en el desierto con pan que caía del cielo. Cada uno de estos eventos iba construyendo la fe del pueblo. Pero el punto más alto, el clímax, fue en el Sinaí. Allí, en medio de un espectáculo de truenos y relámpagos, Moisés recibe los 10 mandamientos, y no en cualquier lado, escritos en tablas de piedra por el mismísimo dedo de Dios. Este es el corazón del pacto, la base moral y espiritual que definiría a Israel para siempre. A ver, la relación que Moisés tenía con Dios era algo único, de una intimidad sin igual. El mismo Dios dijo que hablaba con él cara a cara. Pero, a pesar de todo, ni siquiera este siervo tan fiel se salvó de cometer un error que le cambiaría el destino. Por un solo momento de desobediencia, por no darle a Dios su lugar frente al pueblo, se le prohibió la entrada a la tierra prometida. Imaginen eso. Pudo verla a lo lejos desde el monte Nebo, pero no pudo dar el último paso con su gente. Un final muy solemne para el gran libertador. Ahora avancemos, y avancemos varios siglos en el tiempo. Esos cimientos que Moisés había construido se estaban cayendo a pedazos, y justo en ese momento de crisis aparece el segundo pilar de nuestra historia, Elías. El escenario es de una crisis espiritual profunda. El pueblo de Israel ha abandonado por completo el pacto del Sinaí y ahora adoran a dioses falsos, impulsados por sus propios reyes. Es en este momento de oscuridad nacional que aparece la voz solitaria pero poderosísima de Elías. Y esto nos lleva a uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia, la confrontación en el Monte Carmelo. Esto fue puro espectáculo. Elías no solo reta a los profetas de Baal, reta a toda la nación a que se decida de una vez. Y su gesto de reparar el altar con 12 piedras es súper simbólico, ¿no? Les está diciendo, a pesar de que están divididos, Israel es un solo pueblo bajo un solo Dios. Y la respuesta es contundente. Cae fuego del cielo que lo consume absolutamente todo. Un recordatorio público y dramático de quién manda de verdad. Y, por si fuera poco, su autoridad se confirmaba con más milagros. Demostró que el poder de Dios estaba sobre la vida y la muerte al resucitar al hijo de la viuda, sobre la naturaleza al dividir el río Jordán, e incluso sobre el juicio divino al hacer caer fuego del cielo. Su poder era, sencillamente, innegable. Entonces, así como sus vidas fueron totalmente fuera de serie, los finales de sus ministerios en la tierra también fueron extraordinarios y además muy diferentes entre sí. Y aquí la diferencia es abismal. Por un lado, Moisés muere. Su final es solemne, misterioso y deja claro quién tiene la última palabra: Dios. Pero Elías no muere.
es llevado directamente al cielo, en un carro de fuego. Un evento sin precedentes que lo posiciona como una figura cuyo trabajo, de alguna forma, parecía no haber terminado del todo. Ok, entonces, ya tenemos al fundador y al restaurador. Dos ministerios increíbles, dos finales únicos. Pero, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Porque aquí es donde sus dos historias por fin se encuentran en un punto culminante. Pensemos en esto. Si Moisés construyó la casa y Elías la reparó para que no se viniera abajo, la pregunta lógica es, ¿para qué se construyó esa casa? ¿Qué estructura más grande estaban sosteniendo estos dos pilares? Bueno, la respuesta no está en el monte Sinaí de Moisés ni en el monte Carmelo de Elías. La respuesta se revela en una tercera montaña, en un evento que une a estas dos figuras de una vez y para siempre. Estamos hablando, por supuesto, de la transfiguración, y de repente ahí están, junto a un Jesús resplandeciente, glorificado, aparecen nada más y nada menos que Moisés y Elías. El simbolismo es tremendo. La ley entera y todos los profetas, representados por sus dos máximos exponentes, se hacen presentes, pero no para ser adorados, sino para dar testimonio de Jesús. Y justo en ese momento se escucha la voz de Dios Padre desde una nube, y el mensaje lo cambia todo, porque ya no es solo escuchen la ley o escuchen a los profetas. El mandato final y definitivo es a Él oíd. La revelación final es el Hijo. Aquí se ve perfecto, ¿no? Sus roles eran totalmente complementarios. Moisés fue el mediador que entregó la ley, que forjó una nación. Elías fue el defensor que llamó a esa misma nación de vuelta a la ley cuando todo se estaba perdiendo. Son en el fondo dos caras de la misma moneda en el plan de Dios. Ojo, esto no quiere decir que el trabajo de ellos quedó en la nada, para nada. Significa que fue cumplido. Como dice el Evangelio de Juan, la ley fue el fundamento que se dio a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a las que apuntaba esa ley llegaron en su forma más plena a través de Jesucristo. Al final del día, ni Moisés ni Elías son el destino final. Son como señales en el camino. Son dos pilares majestuosos, sí, el fundamento y la preservación del pacto, pero ambos están diseñados para que miremos más arriba, hacia la cumbre de la montaña, donde la gloria de Dios se revela por completo. Y eso nos deja con esta última reflexión. Cuando las figuras más grandes de todo un sistema, el que lo creó y el que lo salvó, apuntan más allá de ese sistema hacia una persona, nos obliga a pensar que esa persona es el verdadero propósito de todo, la culminación de la ley y los profetas,